Mateo capítulo 24, versículo 6. La iglesia de los últimos tiempos. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 24, versículo del 6 en adelante. Sí, en la versión NTV. Todas las citas van a ser en la versión NTV. Dice así: oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrá más. Entonces los arrestarán, los perseguirán, los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros. Se odiarán, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos, ¿qué? Pero el que se mantenga firme hasta el fin será. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá, ¿qué? El fin. Entonces vendrá el fin. Ahora ahí mismo, pero el versículo 30, Mateo 24, versículo 30 dice: y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. La iglesia de los últimos tiempos. Jesús en muchas ocasiones habló de su venida. Varias veces habló de su regreso. Aquí lo que acabamos de leer es una de muchas ocasiones. Y no solamente Jesús lo habló, lo profetizó el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. En Apocalipsis está lleno de profecías desde el Antiguo Testamento. Y Jesús mismo dijo que Él se iba a ir, pero habló que iba a regresar una vez más por su iglesia. Hace rato cantábamos un canto que decía: una vez más queremos ver a Jesús, ¿qué? Descender. Queremos ver a Jesús descender. Y Jesús habló varias veces de su venida. Cristo viene por su iglesia. Y la Biblia nos habla de cómo iba a ser el escenario de cuando Cristo viniera por su iglesia. Hace rato, después del tiempo de oración que tenemos aquí los servidores, se me acercó uno de nuestros hermanos servidores y me dijo: pastor, ¿usted cree que nosotros veremos el regreso del Señor Jesús? Y le dije: mira, no sé, pero si me preguntas a mi opinión personal, probablemente sí lo creo. Porque Jesús nos habla de cómo iba a ser el escenario de cuando Jesús regresara. Le decía, yo desde que era niño decían: Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Pero el Señor Jesús nos dijo cómo iba a ser el escenario, cómo iban a ser el momento de la historia en cuando Jesús regresara. Nos lo narra bien. Y hay una parábola que es muy clara para estos días. La Biblia nos dice que el escenario mundial, cuando Cristo viniera pronto, iba a ser un escenario oscuro. Que en las oscuridades más densas era cuando Cristo iba a venir. Acabamos de leer, dice que habrían guerras. Bueno, pastor, pero siempre han habido guerras. Dice, pero aquí también una nación se levantará contra otra nación. Habrán hambres, habrán terremotos, pastor. Siempre han habido hambres, siempre han habido terremotos en muchas partes. Pero empieza a dar una serie de acontecimientos. Y no solamente esta, sino muchas más profecías hablan y nos dice que el momento cuando Jesús viniera por su iglesia iba a ser un momento de oscuridad, de densas tinieblas. Dice ahí que el corazón de muchos se enfriaría. Y ese es el escenario mundial. Jesús viene por una iglesia,
por una iglesia que esté viva, que esté encendida. Por eso hace rato cantábamos ese canto que decía: todavía tengo hambre, todavía tengo leña, yo quiero encender el fuego, porque Jesús viene por una iglesia que esté encendida, que su corazón esté encendido en medio de una oscuridad, de una frialdad. Hace unas semanas se legalizó en nuestro país la ley de conversión de género. ¿Y qué es esto? Que cualquier pastor, psicólogo, médico, incluso padre, que quiera o intente persuadir a una persona homosexual de ser heterosexual, si es acusado, puede tener cárcel de hasta 6 años. Y se legalizó ya. Hace unos días se aprobó matrimonio igualitario en todo el país. La agenda del aborto cada día está creciendo más, y no solamente en nuestra nación, sino a nivel global, a nivel mundial. Parece ser que el ser humano, en vez de hacerse más inteligente, más razonable, cada vez se ha vuelto más tonto. No sabe lo que es. Hay un deseo profundo por querer deconstruir todo. Últimamente he escuchado esta palabra, deconstruir. ¿Alguien ha escuchado esta palabra últimamente? ¿No? Bueno, ¿qué es esto? Se está enseñando en las escuelas, se está enseñando en las secundarias, en las prepas, en las universidades. Debemos deconstruir. ¿Y qué es deconstruir? Es tomar los cimientos de algo y tirarlos para sobre eso volver a construir. ¿Saben lo primero que se quiere deconstruir? La fe cristiana. Esto no sirve, hay que volver a reconstruir. Hay que deconstruir la fe cristiana, hay que deconstruir la familia, hay que deconstruir la identidad de las personas. Pero ¿sabe usted qué pasa cuando se quitan los cimientos de algo? ¿Qué pasa? A ver, contésteme. Se cae. Y se están quitando los cimientos de la familia, se están quitando los cimientos de la identidad sexual de las personas, se están quitando los cimientos del principio de la vida, y se están quitando, lamentablemente, incluso dentro de las iglesias cristianas, los principios cristianos, los valores cristianos. Y en vez de hacernos más inteligentes, parece ser que a nivel global nos hemos hecho más tontos, más necios. Y estamos viendo a nivel global una oscuridad terrible. Nos convencieron de cerrar nuestras iglesias. Nos convencieron de aislarnos. Pastor, pero el COVID sí es real. No estoy diciendo que no haya sido real. Pero fíjense, nos convencieron de cerrar iglesias, de no salir de nuestras casas. De igual forma te enfermaste, de igual forma te contagiaste. Se habla de un gran reseteo mundial. Y hoy no es una predicación para hablarte de teorías de conspiración. Te estoy hablando de lo que es real, de lo que se está viviendo en todo el mundo. Para decirte que estamos viviendo densas tinieblas y densas oscuridades. En la semana, una de nuestras hermanas que tiene 2 pequeñitas en la primaria, compartía con las maestras de Mundo Peque una hoja que le hicieron llegar en la primaria, 4º de primaria, para su pequeñita, enseñándole la infinidad de géneros que existe. Y confundiendo, o sea, nuestros pequeños no saben, ni siquiera saben si quieren ver Bob Esponja o quieren ver El Chavo del Ocho. Menos van a saber otras cosas que van a ser vitales para su vida. Pero que parece ser que nos estamos volviendo más necios, más tontos. Y no hablo de como iglesia cristiana, sino a nivel global, una oscuridad terrible. Pero la Biblia nos dice que el escenario cuando Jesús regresara por su iglesia iba a ser un escenario oscuro, un escenario de densas tinieblas. Y por eso estoy convencido de que Cristo está cerca y viene por una iglesia que esté encendida, una iglesia que esté avivada, que tenga su corazón encendido de amor, de pasión por Él. Y hoy te quiero hablar de la iglesia de los últimos tiempos, porque creo que esta es la iglesia de los últimos tiempos. Yo lo creo.
Y es mi deber decirte como pastor, esta es la iglesia de los últimos tiempos. Y quizás el Señor nos permita ver la venida del Señor Jesús. Y hay una parábola que tiene una gran carga profética y es muy clara para estos días que estamos viviendo hoy. Ahí mismo, Mateo capítulo 25. Desde el versículo 1, Mateo 25. Esta parábola Jesús la dio hablando de cómo serían los tiempos finales. Y cada símbolo que hay en esta palabra tiene un significado. Y ahorita lo vamos a ir descubriendo. Mateo 25 dice: entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor. ¿Sí está ahí conmigo? Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene la versión Reina Valera, dice 10 vírgenes. Dice: entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas. Ojo, cada elemento tiene un significado. Hay 10 damas de honor. Esas 10 damas tenían ¿qué? Lámparas. Y se tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 eran sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas. Pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio ¿qué? Sueño, así como ahorita a algunos de ustedes, ¿no? Están cabeceando. ¿No le dio sueño? Si no te le grito más fuerte para que se... Y se les dio sueño y se durmieron. Presta atención, cada cosa es profética en esta parábola. A la medianoche, diga después de mí, medianoche. En la medianoche, ¿está alumbrado o está oscuro? ¿Hace calorcito o hace frío? Fíjense, a la medianoche se despertaron ante el grito que decía: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, danos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están ¿qué? Apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, ¿qué pasó? Llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas. ¿Y la puerta qué? Se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió: créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben de estar alerta, porque no saben el día ni la hora de ¿qué? De mi regreso. Esta parábola nos habla, es una parábola profética y cada elemento tiene un significado muy profundo. Es una parábola para la iglesia de los últimos tiempos. Es una parábola como una advertencia. Usted y yo somos la iglesia de los últimos tiempos. Y es una advertencia esta parábola. Dice que el novio llegó a la medianoche. La medianoche es un momento oscuro, es un momento frío. Pero cuando él regresó, esperaba encontrar una novia que estaba encendida de amor, de pasión por él. Una iglesia avivada. Y hay varios simbolismos. Primero vemos 10 vírgenes. Así lo dice la Reina Valera, que eran 10 vírgenes. La NTV nos ayuda a entenderlo mejor, porque dice 10 damas de honor. Realmente eran 10 damas de honor. Y se acostumbraba en aquellos tiempos, normalmente cuando una pareja se iba a casar, a veces el novio vivía en un lugar y la novia vivía en otro pueblo. Cuando era el tiempo de su desposorio y el tiempo de la preparación para que se iban a casar, se separaban por unos meses, no podían verse. El novio se quedaba en su pueblo preparando todo el hogar, preparando la casa y el nidito de amor
para que cuando se casara pudiera traer. Y era un tiempo donde se separaban, mientras el novio preparaba la casa, le preparaba. ¿Qué quiere toda una mujer cuando se va a casar, aparte de casa? ¿Qué le hace falta? Ahora no, nadie me está contestando nada. Muebles, lavadora, estufa. Si está tu esposo, dilo para que te lo compre o te lo renueve. Ya aparece el de se compran colchón, lavadora, refrigerador. Bueno, iba y preparaba todo. Ahora, la novia escogía 10 damas de honor. Que las damas de honor iban a estar ahí para recibir al novio y después llevar al novio con la novia. Se acostumbraba. Entonces por eso lo leí en la NTV, porque lo dice, no se debe entender más, eran 10 damas de honor. En esta parábola, las 10 damas de honor representan a la iglesia. Las 10 damas de honor representan ¿a quién? A la iglesia. Ahora tenemos algo más, el novio. El novio, ¿sabe a quién representa? A Jesús. Ahora, las 10 damas de honor tenían un utensilio. ¿Qué tenían? Lámparas. Las 10 tenían lámparas. ¿Sabe qué representan las lámparas? Las lámparas representan el servicio, el ministerio, todo lo que la iglesia hace para el Señor. La oración, el ayuno, su ministerio, el predicar. Eso representa las lámparas. ¿Qué más? Dice que había aceite, menciona el aceite. Y las 10 tenían lámparas, pero 5 fueron 10 damas de honor prudentes que tenían el suficiente aceite, incluso tenían de reserva, y otras 10 tenían poquito. Hay más elementos en esta profecía. Nos habla que cuando el novio llegó era, ¿qué hora? La medianoche. La medianoche. Hay otro elemento. Dice que a la medianoche se escuchó un grito, una advertencia que decía: ¡Ey! El novio viene. Las 10 damas de honor representan a la iglesia. El novio representa a Jesús. Las lámparas representan el ministerio, las cosas que la iglesia hace por Jesús. El aceite representa la unción, el Espíritu Santo, la relación, la comunión, la intimidad con Dios. Si se da cuenta, en esta parábola Jesús divide al grupo de damas de honor en 2 grupos. Y es como la perspectiva del cielo, cómo ve la iglesia de los tiempos finales. No la ve como si fueran bautistas, pentecostales, metodistas, sino la ve solamente como de 2 formas: las sabias, las prudentes, las sensatas y las necias. Y es la perspectiva desde el cielo, cómo Dios ve a la iglesia de los tiempos finales. 5 eran sabias, 5 eran necias. Es desde el punto de vista del cielo. La iglesia se divide en 2, la iglesia sabia y la iglesia necia. Ahora, ¿usted qué tipo de iglesia quiere ser? ¿De la sabia o de las necias? Ahora, le quiero hacer una pregunta. ¿Qué era lo que determinaba, con respecto a lo que acabamos de leer, que la dama de honor fuera sabia o fuera necia? ¿Qué fue lo que determinó eso? A ver, los escucho. El aceite. Porque las 10 estaban vestidas. A las 10 les dio sueño también y las 10 se durmieron. Las 10 tenían lámparas. Pero lo que hizo la diferencia entre las sabias
y las necias fue ¿qué? El aceite. Unos tenían suficiente aceite y otros tenían muy poco. Y empezaron a ver que el novio se tardaba y dijeron, híjoles, el novio se tarda mucho, y empezó a oscurecer. La versión Reina Valera dice que empezaron a cabecear y todas se quedaron dormidas. Y esa es una característica de la iglesia del fin de los tiempos. En la mañana me tuve que venir en un Didi a la iglesia y me subí y el chofer me dice, va a la iglesia, ¿verdad? Porque era tempranito. Y le dije, sí. Y me dijo, qué bueno, yo también soy cristiano. Nada más que yo entro hasta a servir en mi iglesia hasta las 11 de la mañana. Sirvo en la alabanza. Y ahí empezamos a hacer la plática. Y me dijo, pastor, una pregunta, una duda que tengo. ¿Cuál cree que esté siendo el problema actual de la iglesia? Hoy en día. Y mi respuesta era, veo a la iglesia dormida. Veo a la iglesia dormida. La pandemia, el encerrón que nos hicieron darnos, reveló el corazón de muchos. Reveló el corazón de muchos que no tenían amor por la iglesia. Dijeron, bueno, pues está padre aquí desde mi casa. Y enfrió el corazón de muchos, anestesió el corazón de muchos. ¿Alguna vez te han anestesiado alguna parte del cuerpo? ¿No? Cuando te han sacado una muela del juicio, o una muela, un diente ahí, te tienen que poner la anestesia, ¿verdad? Y si ustedes como yo, necesito un montón de anestesia porque no me hace efecto. Una vez, me acuerdo, me dio una infección tan fuerte en el diente, y me llevó mi tía Pili, que está ahí en la tiendita, y me dijo, te tenemos que extraer completamente el diente. Y me puso una anestesia, empezó a trabajar. Le dije, no, me duele un montón. Y ahí está mi tía, después ponme más. Y me sigue doliendo. Me puso un montón de anestesia. Me hizo la extracción y todo, y tenía como 20 años. Y salí de ese lugar. Y ya no sentía no nada más la cara, sino no sentía el cuerpo. Y ahí me estaba desmayando, no sentía nada. Ahí salí todo. Porque me hizo. Pero al rato se pasa la anestesia, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba ahí y me mordía. Decía, me muerdo y no siento nada. Y al rato que se pasó la anestesia, todo sangrando. Pero a algunos se les anestesió el corazón. Algunos, estos últimos 2 años, se les anestesió el corazón. Y el aceite de sus lámparas se empezó a apagar. Dijeron, el novio se tarda. Las 10 damas de honor se durmieron. 10 tenían lámparas. 10 estaban vestidas, pero 5 no tenían suficiente aceite. La lámpara representa el evangelio. O sea, las 10 tenían el evangelio. Pero lo que hizo la diferencia de las sabias o de las necias fue el aceite, que representa la unción del Espíritu Santo. Representa la comunión con Dios. El aceite es lo más importante en esta parábola. Para una lámpara de aquellos tiempos, en esas lámparas que utilizaban los judíos, el aceite era el combustible que hacía que se mantuviera encendida. Y tenían que poner y tener suficiente aceite. Ahora era aceite de oliva el que ocupaban. Era ese aceite. El aceite, unas lo descuidaron y se quedaron dormidas. Y eso es como yo veo la iglesia en estos momentos. Veo una iglesia, y no hablo nada más de ustedes, de esta iglesia, sino la iglesia a nivel general. Tengo la oportunidad de platicar con nuestros otros pastores y es el mismo denominador. Mucha iglesia, incluyendo esta iglesia, después de la pandemia no regresó.
No regresó, dijo, está padre aquí desde mi casa, no me comprometo con nadie. Si no me gusta lo que dijo el pastor, le cambio. Yo escucho escucho el otro. Y anestesió el corazón de muchos. Algunos cristianos fervientes se volvieron ateos, otros judaizantes, otros regresaron al catolicismo. Es verdad lo que le estoy diciendo. Anestesió el corazón de muchos. Se durmieron. Pero el novio viene pronto. Y las insensatas, dice que vino la medianoche. Y Jesús nos dijo, cuando Cristo regresara, cuando Él regresara, iba a ser un escenario de bastante oscuridad, de bastante maldad. Y estamos viendo un escenario a nivel mundial de tanta oscuridad, de tanta maldad, donde te quieren anestesiar el corazón, te quieren anestesiar las emociones, le quieren enseñar a nuestros hijos que hay una diversidad de géneros, que un embrión en el vientre de la mujer no hay vida. Eso no, quieren hacerte creer. Me dio gusto que en estos días varias mamás me dijeron que sus hijos los querían hacer participar en Día de Muertos. Y varios dijeron por su convicción, yo no lo voy a hacer. Y se supone que vivimos en una educación laica, ¿verdad? Pero en Día de Muertos ese no aplica, porque o participas o te bajan la calificación. Pastor, pero eso es ser muy religioso, ¿no? Pues nada más me están pidiendo una florecita, una calaverita. Fin de cuentas no es para que reprueben, yo no lo voy a adorar ni nada. Ni participéis, dice la Biblia, Efesios, de las obras infructuosas de las tinieblas. Estamos haciendo una serie de cápsulas con respecto a esto. Ayer subimos la primera, ya está la segunda, y los próximos 2 días grabamos unas cápsulas de qué onda con el Día de Muertos, qué pasa cuando alguien muere y todo esto. Véalas ahí si tienen oportunidad de compartirlas. Pero nos quieren anestesiar el corazón, quieren deconstruir nuestra fe cristiana. Y eso está pasando en todo el mundo. Vamos, incluso en las iglesias cristianas. Vamos a deconstruir vamos a repensar lo que nos mantuvo firme durante años. Vamos a repensarlo. Y en vez de hacernos más inteligentes, nos hemos vuelto más necios. Porque el corazón de muchos se anestesió. Y entonces las insensatas vieron que tenían poco aceite y fueron con las que eran sabias y le dijeron, danos de tu aceite. ¿Y qué les contestaron? Nanáis, ¿no? Ni más. Dijeron, no. Y pareciera ser, ay, qué egoístas, ¿no? Pues nada más le tenían que dar tantito. No les suena así como un poco, pues, ¿qué le costaba, no? Darle tantito. Pero es que el aceite no se puede transferir. Tu relación con Dios no la puedes transferir a nadie más, ni siquiera a tus hijos. Cada quien tiene su propia historia con Dios. Podemos enseñarles cuál es el camino. Podemos enseñarles que busquen su propio aceite. Por eso todas estas porciones tienen un gran significado profético. Entonces las insensatas le dijeron, danos de tu aceite. Y ellas le dijeron, no podemos. Ve tú a buscar el tuyo. Cada quien debe tener su propio aceite. Dios no tiene nietos. Y esa es una responsabilidad para mí como padre. Que mi Dios no precisamente va a ser el Dios de mis hijas. Yo tengo que enseñarles a que amen a Dios, pero ellas tienen que tener su propia historia con Dios, su propia relación con Dios. No les puedo transferir mi aceite. Hay muchas cosas que yo les puedo transferir a mis hijas. Les puedo transferir una bendición, les puedo transferir incluso sanidad. La Biblia habla, pongamos las manos sobre los enfermos y sanarán. Les puedo transferir incluso dones. El apóstol Pablo dice que él enseña cómo se pueden transferir dones a través de la imposición de manos. Pero no te puedo, ni a mis hijas ni a ninguno de ustedes, les puedo transferir su propia relación con Dios. Cada uno de ustedes debe de tener su propia historia con Dios, su intimidad con Dios, con el Espíritu Santo. 3 cosas
llegará la medianoche. Parece ser que estamos en la medianoche. Mira, apágame la luz para que se entre más en ambiente. Oscuridad. Así déjala ahorita. ¿Qué pasa cuando se apaga la luz? A ver, los quiero escuchar. No veo, a algunos les da miedo. Perdemos la percepción de la realidad, ¿no? Chocas con, no sabes qué es, qué cosa. Llegará la medianoche. La noche, la medianoche representa oscuridad, frialdad. ¿Y qué pasa cuando hay oscuridad? No sabes distinguir si es tu celular, si es si es el control de la tele o es el pie de tu esposa. ¿Verdad? Estás ahí llamando por teléfono y es el pie de tu esposa que tienes. Ay, el teléfono huele bien feo. Cuando no hay luz, hay oscuridad, perdemos la percepción de la realidad. Y es lo que estamos viviendo en el mundo entero. Se está perdiendo la percepción de lo que es la realidad. Se está perdiendo de lo que es la percepción de lo que es el hombre, de lo que es la mujer. Hace unos años llamaron a la mujer más hermosa de España un hombre. Pero al mismo tiempo destruyamos el patriarcado. Pero la mujer más bonita de España es un hombre. La nadadora más rápida de Estados Unidos, un hombre. Porque estamos en oscuridad y se ha perdido la noción de lo que es la realidad. Llegará la medianoche. ¿Qué nos habla la medianoche? Decadencia moral, confusión. No, cuando hay oscuridad hay confusión, no, chocas con todo porque no sabes para dónde ir, y así está el mundo entero. Y a veces así también está la iglesia, ya no sabe ni qué hacer. Iglesias cristianas andan ahí también con su banderita diciendo love is love. Y han perdido la percepción de la realidad, de nuestros principios cristianos. Decadencia moral, confusión, pérdida de la realidad. Dice la Biblia que en los tiempos en los que Jesús iba a venir, iba a llegar a la medianoche, tiempos de oscuridad, tiempos de frialdad. Número 2. Otra característica de cuando Jesús regresara, aparte de que sería la medianoche, y ve las noticias, velo o vente a alguno de los cursos que damos de ideología de género, de aborto, donde estamos hablando, no teorías de la conspiración, estamos hablando de lo que está pasando en el mundo. Si no has venido a esos talleres, próximamente tendremos más. Estamos viviendo esa medianoche. Otra característica, dice que las 10 damas de honor, ¿cómo estaban las 10? Dormidas. Una de las características de los tiempos en los cuales Cristo iba a venir, la iglesia va a estar dormida, porque las 10 vírgenes se durmieron. Una de las más grandes batallas que está librando la iglesia en estos tiempos es eso, es mantenerse avivada, es mantenerse despierta. Muchas iglesias, muchos cristianos están dormidos, están apagados, ya no oran, ya no levantan las manos, ya no ayunan, ya no asisten a las convocatorias de oración. Estos 2 años se enfrió el corazón de un montón de iglesias, de un montón de cristianos. La iglesia se durmió. La iglesia se durmió. Un montón de cristianos, y no solo cristianos, de iglesias que no oran. Un montón de iglesias que no ayunan, que ya no leen la Biblia. Y solamente se reúnen para hablar, ¿no?, de que son unos campeones pero no leen la Biblia, no oran, no ayunan. Y estos 2 años se enfrió el corazón de muchos. Por eso Mateo 24:42 dice: así que ustedes también deben de estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor.
Velad, velad. Y es mi deber como pastor de esta iglesia decirte: despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Despiértate, porque una de las características de la venida del Señor es la iglesia estará dormida. Pero dice: velad, velad, porque no sabes el día que vendrá el Señor. Y vemos que se está cumpliendo las características y el escenario que Jesús profetizó de cómo iba a ser. Ahora, ¿qué pasa si te quedas dormido mientras manejas? ¿Alguna vez has hecho un viaje largo o en la noche y te empieza a ganar el sueño? ¿Te acuerdas, amor, que tenía que hacer yo? Cuando venía en la autopista y manejábamos, éramos pastores en la Sierra Sur de Oaxaca y a veces veníamos aquí a México. El viaje es de 13 horas y tratábamos de salir a las 10 de la noche para llegar aquí como 10, 11 de la mañana. Y las primeras horas bien, pero cuando iban siendo las 5, 6 de la mañana, sentía que me dormía. Y tenía que hacer todo lo posible para despertar. Y eso es horrible, ¿no? Cuando el pastor está predicando y te estás durmiendo y quieres hacer todo lo posible. ¿Te ha pasado? En esta iglesia no, ¿verdad? Porque tu pastor predica bien chido. ¿Te ha pasado alguna vez que vas manejando y sientes que ya te estás durmiendo? ¿Sí te ha llegado a pasar? ¿Y sabe qué tenía que hacer yo? Empezaba a darle cachetadas, en serio. Y ya mi esposa nos decía: te estás durmiendo, ¿verdad? Empezaba a pegar así. Me quitaba la camisa aquí y me echaba agua. Hacía todo lo posible, porque si ¿sabes qué pasa si me dormía en la carretera? Me muero. Y no solamente yo, sino los que llevaban. Y es horrible porque quieres mantenerte despierto y es una lucha terrible, ¿no? Si has manejado en la noche cansado, es terrible porque sabes que te tienes que mantener despierto, pero y estás ahí en una batalla y se te cierran los ojos y de repente estás ahí y haces todo lo posible por mantenerse despierto. Haz eso mismo en lo espiritual. Porque una pandemia anestesió, durmió el corazón de muchos. Y van a llegar los días, que ya lo están haciendo en muchos lugares, donde estar parado como yo en este lugar predicando va a ser bien peligroso. Van a llegar los días donde van a intentar cerrar iglesias. Pastor, eso no creo que pase. ¿No ya no cerraron las iglesias en todo el mundo? Pero es que era el COVID. Sí, entiendo, pero cerraron las iglesias. Van a llegar los días donde será peligroso ser cristiano. Oscuridad. Y te vas a querer dormir. Haz todo lo posible por mantenerte despierto, porque si te duermes, puedes morir. Y entonces vino la medianoche, se durmieron, pero de repente dice el versículo del Mateo 25, el versículo 6, a la medianoche. Estoy convencido, amados hermanos, que estamos viviendo esa medianoche ya. Estoy convencido. Se despertaron ante el grito que decía: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Ayúdame, Eric, con el piano. La iglesia entera se durmió. Y yo quiero ser una iglesia que esté despierta. Y quiero que te despiertes conmigo. Una iglesia despierta. Yo sé que es una batalla porque estamos buscando tener economía y trabajar, y a veces estamos cansados y hacemos un gran esfuerzo por mantenernos despiertos. Vente a la reunión de oración. Sin oración no hay iglesia, sin oración no hay vida cristiana. Vente a la oración. Y eso nos va a hacer despertar, porque Cristo viene por una iglesia, pero no viene
no espera una iglesia dormida, espera una iglesia que esté encendida en su corazón, llena de amor por Él, que tenga su lámpara con el aceite suficiente. Porque ¿qué pasó cuando las insensatas vinieron y que no tenían aceite? Jesús les dijo: no te conozco. Porque el aceite representa la relación personal con Dios. Y aunque estaban vestidas, yo soy cristiano, camino como cristiano, tengo mi Biblia como cristiano, digo aleluya como cristiano, pero tal vez no tienes aceite. La iglesia se está durmiendo, intentando ser relevante, ser moderna. Y no digo que esas cosas estén mal, pero a veces se nos olvida el aceite y la unción del Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo. Cristianos que se les anestesió su corazón y viven de aceite viejo, aceite rancio. Pastor, si usted supiera en la otra iglesia cómo oraba, cómo hacía esto. Sí, pero no haces nada, ese ya se echó a perder, está rancio. Y ahora mírate cómo estás, tienes nada. Me lo han dicho: pastor, hijo, si usted supiera, si usted viera cómo predicaba y cómo esto. Sí, ayer ya pasó. ¿Y hoy? Bueno, pues es que Dios sabe, ya di lo que tenía que dar para el Señor. Ahora pues está tranquilo. Eso me habla de un corazón anestesiado, dormido. A la medianoche. Estoy convencido que estamos viviendo la medianoche. Es que se tarda el novio en llegar. Se escuchó un grito de alerta que despertó a todas, que decía: ¡hey! Aquí el novio viene. Dios hará sonar el mensaje de alarma y despertará a la iglesia. Y tómalo esto como ese mensaje de esta predicación. Tómala como ese mensaje de alerta que el Señor te está diciendo: ¡hey! Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará la luz de Cristo. Despiértate. El último gran avivamiento va a venir. A lo largo de la historia de la iglesia han habido muchos avivamientos. Uno de los más grandes hace 100 años, el avivamiento en la calle de Azusa. Pero la Biblia habla que en los tiempos oscuros, en los tiempos finales, va a haber un gran avivamiento. Se va a despertar un remanente que va a amar con todo su corazón a Jesús, que va a amar su venida, que va a decir: Maranata, sí Señor Jesús, ven, ven pronto. En los últimos tiempos será necesario volver a encender nuestro corazón, porque corazón que no esté encendido será un corazón que Jesús le diga: no te conozco, no te conozco. Las 10 damas de honor representan a la iglesia, y la perspectiva del cielo es de una iglesia sabia, una iglesia necia. Las 10 se durmieron, pero el mensaje de alerta las despertó. No vaya a ser que cuando escuches el mensaje de alerta te des cuenta que no tienes nada de aceite, y ni tu pastor te puede transferir ese aceite. Tú tienes que ir y buscarlo. La iglesia de los tiempos finales